Hola a todos, hoy vamos a ver la promesa de Dios para vencer que se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 5 en el verso 10, donde la escritura nos dice que seremos salvos por la vida del Señor Jesucristo. Así que vamos a analizar esta promesa, busquemos la profundidad de ella para que nosotros la podamos usar en tiempos de necesidades. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio y vamos a disfrutar y aprovechar todas esas herramientas que el Señor nos da para que nosotros podamos utilizarlas como elementos de poder para nuestras vidas. ¿Por qué es importante esta promesa? Es importante porque muchas personas a veces o no entienden la salvación, se quedan cortos en el proceso de entender la salvación, o tienen muchas dudas acerca de si son salvos o no son salvos, o cuál es su participación dentro de la salvación. Y aquí nosotros encontramos diferentes corrientes teológicas. Nosotros encontramos una corriente teológica que le dice a usted ya no tiene que hacer nada. El Señor Jesucristo hizo todo, usted no tiene que hacer absolutamente nada, usted ya está salvo. Otra corriente teológica que tiene una tendencia constante de mandar a todo el mundo para el infierno y todo está mal y ya no hay salvación y ya se acabó, porque si ya Cristo hizo lo que hizo y usted no hace absolutamente todo ese otro tipo de cosas que se plantean, entonces ya usted va para el infierno. Entonces nosotros no podemos estar como que en esas posiciones, sino que más bien nosotros lo que necesitamos estar es como mirar el entendimiento de las escrituras. La palabra dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, buscar la revelación de la palabra de Dios y vivir por esa revelación. Y eso hará una gran diferencia para nosotros. Entonces vamos a analizar dónde se encuentra el contexto donde está esta promesa bíblica. Lo primero es que empezamos a leer desde el verso 8. El verso 8 de este capítulo 5 de Romanos, donde la palabra tiene una de esas porciones bíblicas que son bien conocidas y que son remarcadas, como es el versículo 8 del capítulo 5, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ya nos deja ver aquí de antemano que todas esas cosas maravillosas que nos empezaron a pasar a nosotros vienen a partir de que Cristo murió por nosotros. Listo, queda allí. Pero en el verso 9 dice: pues mucho más, y observe esta afirmación, pues mucho más, es decir, con mayor razón, está diciendo Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces nos está planteando, si Dios murió por nosotros siendo nosotros pecadores, pues mucho más, ya que estamos justificados en su sangre, por él vamos a ser salvos de la ira. Entonces tenemos una confianza, una plena confianza que si él hizo lo que hizo por nosotros, estando como pecadores, ¿cuánto más no va a ser ahorita que estamos reconciliados con el Señor? Es decir, para todos los que buscan la salvación, para todos los que buscan la honra, para todos los que buscan la paz, habíamos planteado una de esas promesas del Señor. Bueno, el Señor es nuestro modelo perfecto para que nosotros podamos alcanzar todas aquellas cosas hermosas que nosotros estamos buscando. Ahora continuemos entonces en el verso 10 de este capítulo 5, dice la palabra: porque si siendo enemigos, está hablando del pasado, antes de que el Señor Jesucristo muriera, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, de la muerte de su Hijo, es decir, éramos enemigos y nosotros lo habíamos planteado antes estudiando otra de las promesas bíblicas del Señor, donde Isaías capítulo 63 verso 10 dice textualmente así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, acuérdense que no puede haber una relación de un padre con un hijo si no es a través de la obediencia. Si no hay obediencia, hay desobediencia o rebeldía. Entonces, cuando uno se hace rebelde al Señor, hacemos enojar su Santo Espíritu, él se nos convierte en enemigo y el mismo Espíritu Santo pelea con nosotros. Así que nosotros estamos de enemigos con Dios. Por eso es que Pablo está diciendo aquí en el verso 9 y 10, cuando dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, y otra vez la palabra mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué hermoso esto, qué hermoso esto. Nos está Pablo dándonos a entender, diciendo, bueno, la muerte del Señor Jesucristo constituyó una reconciliación. Y aquí es donde quiero que nosotros seamos bastante claros, porque nosotros decimos, ok, la muerte del Señor Jesucristo
ya nos salvó de todo. Y sí y no. Es decir, lo que hizo la muerte del Señor Jesucristo fue reconciliarnos con Dios Padre, como dice aquí claramente la palabra. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice Pablo, mucho más, es decir, vamos a alcanzar mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces nos está diciendo, la muerte de Él nos reconcilió con Dios Padre. Pero su vida, la vida de Él, es la que nos va a salvar. Y entonces uno podía pensar aquí una de dos cosas. ¿Cuál vida? Ah, no, pero Él ya resucitó. Y como Él resucitó a los 3 días, entonces ya nosotros estamos salvos porque Él resucitó. No, eso es grandioso y es maravilloso. Y es parte del proceso. Porque a veces nosotros tenemos que saber en la vida que hay cosas en las que nosotros tomamos decisiones, pero también cada decisión lleva un proceso. Y a veces uno tiene... Son pocas cosas en las que usted dice, esto sencillamente es una decisión o esto sencillamente es un proceso. Pero la mayoría de las cosas en la vida tiene una decisión y un proceso. Así que la salvación es una decisión y es un proceso. La decisión se toma cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Donde usted dice, acepto la obra salvadora que Él hizo por mí. Por lo tanto, tomo mi cruz, yo me crucifico yo mismo, yo muero a mí mismo, muero a mi yo, muero a mi arrogancia, mi ignorancia, mi orgullo y todas aquellas cosas que me alejan de estar cerca del Padre, que me tenían de enemigo del Padre. Yo ahorita estoy reconciliada con el Padre y como estoy reconciliada con el Padre, entonces yo quiero conocer qué dice el Padre, quiero saber qué es lo que el Padre quiere de mí, porque yo ya no quiero estar más en un estado de rebeldía, como decía Isaías en el capítulo 63, sino que yo ahorita quiero estar en un estado de... como igual que Dios Padre dijo del Señor Jesucristo cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es una de mis oraciones constantes al Señor. Señor, yo quiero que cuando tú me mires a mí digas, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Yo quiero complacer al Padre, yo quiero tener una buena relación con el Padre. Así que la muerte del Señor Jesucristo constituyó la reconciliación con Dios, la justificación por medio de su sangre que ahorita nos reconcilia y nosotros podemos nuevamente decir, Abba Padre, Padre, Padre esto, Padre lo otro, Padre. Tenemos una buena relación con nuestro Padre ahorita. Ahora es importante y es fundamental que nosotros mantengamos la comunión con el Padre, que nosotros tengamos una relación estrecha con el Padre, porque en la medida que nosotros tenemos esa relación estrecha con el Padre a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de conocerlo, a través de conversar todo el tiempo con Él, pues eso lo que va a constituir en nuestras vidas es que vaya muriendo el yo nuestro, ese arrogante, ese orgulloso, mentiroso, ladrón, todas esas cosas que vienen a nuestra vida cuando hay ausencia de Dios en nosotros. Entonces, al morir todo eso, lo que va a suceder dentro de nosotros es que va a renacer, va a desarrollarse, va a crecer el Señor Yeshua dentro de nosotros. Y Pablo lo tenía bien claro, porque cuando usted ve en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, Pablo dice esto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, él entendió, eso no se trata solamente de la muerte del Señor Jesucristo, eso se trata también de mi muerte. Eso se trata de que yo también cogí la cruz, lo seguí y también crucifiqué ese yo egoísta, ese yo mentiroso, ese yo envidioso con los demás, ese yo que estaba haciendo todas las cosas contrarias al Padre. Entonces él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice él, mas vive Cristo en mí. Así que me enajeno completamente, yo decido morir a mí, yo decido que yo creo, yo opino, a mí me parece, a mí me gusta, es que en mi posición, a mi modo de ver, ese tipo de palabras del yo de la carne, no, nosotros necesitamos el yo de Dios. Es Cristo en mí, es que Él viva en mí. Ahora bien, si continuamos con lo que dice Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, y lo que ahora vivo en la carne, él dice, todavía yo estoy viviendo cosas en la carne, definitivamente todavía no estamos con un cuerpo glorioso, pero entonces, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y la fe de que del Hijo de Dios. Esa palabra fe tiene una dimensión muy grande. Yo tengo algunos videos en los que yo hablo acerca de la fe y la fe dinámica y eficaz y diferentes videos acerca de la fe. Pero cuando él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, yo creo plenamente
en la obra del Hijo de Dios. Sus obras, su vida, sus enseñanzas, lo que hizo, cómo lo hacía, cómo se conducía, cómo se movía, eso es lo que yo quiero ser. Incluso nosotros lo vemos en forma secular. Hay personas que, por ejemplo, no viven sus propias vidas, sino que se la pasan viviendo la vida de sus artistas favoritos. ¿Qué hace? ¿Para dónde se fue? ¿Qué concierto hizo? Pago lo que sea, me compro lo que sea de ese cantante, no importa qué costosos sean sus salvos, todo el tiempo está enfocado en su ídolo del momento, y realmente ellos no viven sus propias vidas, no desarrollan sus propias vidas, no salen adelante porque están tan pendientes de la persona que están siguiendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es realmente volcarnos hacia el Rey, volcarnos hacia el Señor de señores, volcarnos hacia nuestro Salvador, volcarnos hacia nuestro Padre eterno, el Príncipe de paz. Y entonces poder decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos aquí viviendo la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, estoy tan pendiente de lo que Él hace, haría, hablaría, comentaría. Estoy tan pendiente, lo que vivo ahorita lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Él vino y fue el modelo perfecto, exacto, preciso. La palabra con precisión de cómo nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Él vino, se hizo hijo, y al hacerse hijo fue el modelo perfecto para que nosotros sepamos cómo un hijo se relaciona con Dios, cómo un hijo habla con Dios, cómo mantiene comunión con Dios, cómo obedece al Padre, cómo dice, Padre, más no se haga mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad en mi vida. Es esa posición. Y continuamos con lo que decía Pablo, dice, porque no solamente dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, sino que para acabar de completar, él dice, el cual me amó. Es decir, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está mostrando? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego entonces, yo tengo que amar como Él ama y entregarme a mí mismo. Nosotros tenemos que entregarnos al coger esa cruz y seguir al Señor, crucificar allí todas aquellas cosas que nos mantuvieron tan lejos y tan lejos del Padre. Por eso, si retomamos nuevamente la promesa y miramos el enfoque de este versículo 10, yo creo que va a ser muchísimo, muchísimo más claro. Porque dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo vamos a ser salvos por su vida? En la medida que hacemos lo que Pablo decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, la vida de Él en mí me va a salvar. No sé si le hace sentido. Acuerde lo que dice esta porción. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Su muerte nos reconcilió con Dios. Pero ahora necesitamos ser salvos por su vida. Y para ser salvos por su vida, tenemos que estar, como dice Pablo, crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Él viviendo en nosotros garantiza nuestra salvación, mantener nuestra salvación. Todos nosotros podemos tener un regalo, y un hermoso regalo, pero uno puede perder el regalo si no lo cuida. Nosotros tuvimos un regalo hermoso, hermoso, de la reconciliación con Dios y la oportunidad de volver a decir Padre, 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 porque nos hemos reconciliado con nuestro Padre. Pero no solamente eso, la oportunidad de tener un camino, la verdad y una vida. Ese camino, verdad y vida es la que nos lleva de regreso al Padre. Y la forma, eso tiene un modelo preciso, y ese modelo preciso es la vida de Cristo. Así que nosotros necesitamos vivir como Cristo vivió, en ese amor, en esa reverencia al Padre, en esa obediencia hasta la muerte, como dice la palabra, porque dice, Padre, si te es posible, pasa de mí, dice,
si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros empezamos a vivir en esa manera, nosotros estamos muriendo, estamos muriendo, estamos muriendo, estamos muriendo a todos nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestras ignorancias, nuestras necedades. A todo eso estamos muriendo y le estamos dando paso a que viva Cristo en nosotros. Y es esa vida dentro de nosotros la que nos da salvación. Como dice el verso del capítulo 5 de Romanos. Seremos salvos por su vida. Así que hermosa promesa, hermosa promesa. Nosotros tenemos que apreciar, valorar, conservar y honrar la salvación que el Señor nos ha dado. Pero no nos olvidemos que lo primero que nos dio en este paso hacia la salvación fue la reconciliación con el Padre. Y cuando nosotros apreciamos la reconciliación con el Padre, nosotros vamos a buscar siempre ser esos hijos de complacencia de Dios. Nosotros, donde quiera que el Señor nos vea, a mí me llama mucho la atención la forma como el Señor se expresó de Job. Has considerado a mi siervo Job, ninguno como él. Y empieza a decir cada uno de los atributos que el Señor estaba mirando de Job. ¿Se imaginan que el Señor diga, has considerado a mi sierva, no sé, cada uno de sus nombres? Y no solamente eso, sino que en otras ocasiones el Señor diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Así que es una hermosa promesa de Dios. La vida del Señor Jesucristo a nosotros nos salva. La muerte, Él nos reconcilió con el Padre, pero su vida, Él se levantó de los muertos, resucitó, Él vive y nosotros lo invitamos a que venga y viva dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente, de todas nuestras emociones, de nuestra voluntad, que Él venga y viva aquí, porque cuando Él vive aquí, nosotros vamos menguando, Él va subiendo y es la vida de Él en nosotros la que nos salva, la que nos permite ser salvos. Bueno, espero que esta promesa de Dios para vencer sea de gran bendición para su vida. Que nosotros valoremos nuestra salvación y que hagamos la parte que nos corresponde, porque a cada uno de nosotros nos toca una parte, y la parte de nosotros es mantenernos como hijos no rebeldes, sino obedientes a la bendita palabra de Dios. Esa palabra que es salida de su corazón, de su voluntad. Es una palabra que es buena, es perfecta, es santa, es agradable, igual que su voluntad, y nunca va a añadir dolor. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y recuerden que si este video le fue de bendición, por favor compártalo con alguien más. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos en una próxima promesa. Bye.